Muy buenas tardes, feliz año a todos. Mi nombre es Dennis Small, esta es la reunión semanal del Movimiento Larruchista. Hoy es viernes 7 de enero del 2022. Y antes que nada, creo que es importante comunicarles a todos el anuncio que hizo Helga Sepp-LaRouche el 1 de enero de este año, que es la idea de que vamos a convertir a 2022 en el año de Lyndon LaRouche. No simplemente en el sentido de celebrar su 100º cumpleaños, sino de que es el año en que tenemos que hacer valer sus propuestas estratégicas a nivel mundial, ya que la crisis ha llegado a tal punto que requiere esas soluciones y realmente no hay otras. Les voy a leer la declaración completa de Helga, son 2 párrafos cortos nada más, donde ella dice lo siguiente: el año que viene va a ser un año en el que se van a plantear muchas cuestiones estratégicas decisivas, en las que la humanidad tiene que elegir un camino a seguir. O bien escogemos un camino hacia las soluciones que llevarán a la humanidad a un nuevo paradigma, o bien un camino hacia el infierno. Por eso quiero declarar oficialmente el 2022 como el año de mi finado esposo, Lyndon LaRouche, porque es su 100º cumpleaños. No hay una forma más adecuada de celebrar a este gran hombre y la increíble riqueza de las obras que produjo que declarar el 2022 el año de Lyndon LaRouche. Ya puedo prometer que realizaremos muchas reuniones, conferencias y seminarios, y la fundación del legado de LaRouche. Un segundito. Bueno, ya ven el apoyo y la celebración de nuestro perrito, nuestra mascota, a la declaración del año de LaRouche. Sigo. Helga dice: haremos todo lo posible para que la solución que Lyndon LaRouche propuso a la situación estratégica, a la crisis económica, a la crisis cultural, que estas soluciones estén sobre la mesa para que las consideren todos los gobiernos y parlamentos responsables del mundo. Creo que será un esfuerzo muy fructífero. Así que les invito a todos a unirse a nosotros para celebrar durante todo este año a Lyndon LaRouche. Y también anuncia que va a hacer en este año, cuando hagamos la publicación del 2º tomo de las obras completas de Lyndon LaRouche, que la Fundación por el Legado de LaRouche se ha comprometido a publicar. Ahora, ¿por qué el año de LaRouche? ¿Qué es lo que tenemos estratégicamente al inicio de este año 2022? Primero, hay varios indicios que dan esperanza, indicios esperanzadores respecto a la situación estratégica. Primero, los presidentes Biden y Putin han tenido 2 llamadas a nivel de cumbre entre los dos para hablar de los peligros de una confrontación estratégica que han escalado las tensiones al punto de una posible guerra. El mero hecho de tener estas comunicaciones entre los 2 presidentes es algo positivo, pero claro, tiene que ir más allá de las palabras a resolver los problemas de fondo. Segundo, se han establecido 3 reuniones estratégicas para retomar la insistencia rusa de que se le tienen que dar garantías por tratado internacional a garantías de seguridad a Rusia. Y se han puesto fechas ya para esas reuniones. La primera va a ser el 10 de enero, la segunda va a ser 2 días más tarde, el 12, y luego después el 13 va a ser la que sigue. La primera es la más importante, va a ser la de Estados Unidos y Rusia para hablar de estas cuestiones estratégicas. Entonces, esto también es un elemento positivo.
Además de eso, hay la declaración por parte de las 5 potencias, P5, de la Organización de Naciones Unidas, que sacaron una declaración un tanto inesperada, pero importante, el 4 de enero, donde ellos sacan una declaración donde dicen las 5 potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, y dicen que no se puede ganar una guerra nuclear y nunca debe librarse. Y también dice más sobre los peligros de guerra y por qué es importante alejarse de ese peligro. Esa frase, no se puede ganar una guerra nuclear y nunca debe librarse, es la frase famosa adoptada por Ronald Reagan y Gorbachev en sus reuniones de unas décadas atrás, que luego se retomó en la conferencia cumbre que realizaron Biden y Putin el 7 de diciembre del 2021. Esto es algo muy importante simplemente para sentar las bases mínimas requeridas para empezar a abordar los problemas. Además de estos elementos positivos y que dan esperanza, se ha escuchado la voz claramente de lo que podemos llamar un sector o una facción realista dentro de los círculos de poder en Estados Unidos y también en Europa, pero más que nada en Estados Unidos, que reconocen que la trayectoria actual hacia una confrontación militar con Rusia y China es un desastre absoluto. No están de acuerdo con las otras políticas de Lyndon LaRouche, no están de acuerdo con Glass-Steagall, no están de acuerdo con muchas otras cosas, pero sí reconocen que esto no puede seguir adelante de esta manera. Ahora, bueno, este año lo empezamos con la presencia de las dificultades técnicas de trabajar con Zoom. Les agradezco su paciencia, pero lo que les decía es que hay una facción realista en Estados Unidos que está empezando a hacer eco de lo que LaRouche y Helga LaRouche han dicho sobre el peligro de guerra. Y esto está claro, por ejemplo, en entrevistas que le han dado a la revista IR para que la publiquemos nosotros, estos sectores. Me refiero, por ejemplo, a Chas Freeman, Ray McGovern y otros, Grant Fuller y otros, que son factores importantes, no porque son la voz mayoritaria dentro del establishment, pero sí son una voz muy importante con la que tenemos que contar y fortalecer y apoyar y que hacer que crezca para que se establezca una voz dominante en Estados Unidos de que no podemos seguir adelante con esta trayectoria de una confrontación. Esto también es positivo e importante. Ahora, en este sentido también les quiero recordar que la organización de LaRouche publicó a fines de año, el 24 de diciembre, una cronología sobre la manera en que ha ido escalando el peligro de guerra en todo este periodo, pero especialmente este año. Y es una declaración del Instituto Schiller que se llama ¿Caminamos sonámbulos hacia una tercera guerra mundial termonuclear? Y aclara lo que es la naturaleza del peligro y retoma una cronología detallada de lo que ha ocurrido en cuanto al avance inaceptable de la OTAN y de las amenazas de guerra por parte de la OTAN y Estados Unidos hacia las fronteras mismas de Rusia, en particular en la situación de Ucrania. Esta cronología está circulando muy ampliamente, la tenemos en español y creo que es muy importante que esto se difunda ampliamente. Ahora, estos son algunos de los elementos esperanzadores, pero seguimos en una situación de gran peligro, peligro inminente, tanto de una guerra física, guerra militar, como también una guerra económica,
la llamada opción nuclear de guerra económica en contra de Rusia y China, que ahorita abordaremos en un momento. Y tenemos que aprovechar estos indicios que he indicado para asegurar que la causa, el problema fundamental que está produciendo esta amenaza de guerra y de desplome, que es la situación de crisis, de desintegración sistémica del sistema de Bretton Woods, que esto se dé marcha atrás, que esto cambie. Ahora, los peligros que estamos viviendo en este momento, las vemos en Ucrania, donde no ha parado esa situación y ese peligro de ninguna manera. El gobierno de Ucrania, Zelensky no es de lo peor, pero Zelensky mismo es preso político de las facciones abiertamente nazis en Ucrania. Y esto Rusia lo ha reconocido. No es que Zelensky sea buena persona, pero no es tan así como los neonazis, pero que están totalmente en su gobierno, la gente del batallón Azov y de los grupos del sector derecha y los grupos de Stepan Bandera, que fue el socio directo de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y se ve el peligro de estos grupos que son absolutamente revanchistas y belicistas respecto a Rusia, en lo que fue una marcha de Año Nuevo de todo este sector banderista para proclamar su adhesión con esta política nazi. No digo neonazi porque no es ni neo, es nazi-nazi. Claro, esto produjo protestas en muchas partes del mundo, pero el hecho es que el gobierno de Ucrania tolera y permite que esto ocurra. Entonces, hay un peligro que en cualquier momento desde Ucrania, desde Kiev, se lance un ataque militar en contra del este de Ucrania, en contra de Lugansk y Donetsk, perdón, del Donbass y Lugansk, que son las partes que hablan ruso y que no quieren tener esta relación con Ucrania, o también es posible que lancen un ataque militar en contra de Crimea. Eso también es una posibilidad. Ahora, si uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué harían una cosa tan suicida? Obviamente Rusia tiene la capacidad de aplastar cualquier tipo de ataque de ese tipo y Rusia ha declarado claramente que lo haría. Bueno, lo harían precisamente bajo el concepto que se ha manejado en muchas ocasiones desde Occidente, que lo que hay que hacer con Rusia es tenderles una trampa para osos. O sea, para que el oso ruso, no antes el oso soviético, pise en esa trampa y luego ya los tienen. Ahora, ¿cuál es la trampa? Bueno, la trampa es lanzar una provocación de tal envergadura que Rusia no tiene opción sino responder. Como por ejemplo, sería un ataque a Crimea o un ataque al Donbass. En ese caso, Rusia tendría que responder. Y en cierto sentido, yo creo que el sector del establishment que está buscando un enfrentamiento total con Rusia quiere eso, quiere provocar una acción por parte de Rusia para luego tener la justificación para imponer las medidas de guerra económica total de tierra arrasada en contra de Rusia, que es lo que ya tienen preparado y quieren lanzar de todas maneras. No es que un ataque ruso provocaría eso, sino que se usaría como la justificación si es que logran que Rusia pise en esa trampa de oso. Ahora, lo que está pasando en Kazajistán es algo muy parecido. Y esto es algo que está cobrando vuelo en estos primeros días del año. Hay lo que claramente es un movimiento de un intento de revolución de color en Kazajistán, con la idea de crear caos y violencia que también provocaría que Rusia tuviera que tomar cartas en el asunto. Bueno, el gobierno ya llamó y solicitó la ayuda de fuerzas militares de la CSTO con Rusia en primer lugar, y eso ya está ocurriendo,
Pero la manera en que esto ocurrió, esto claramente viene de sectores internacionales, hay muchísimas ONGs, Tony Blair ha sido un asesor en ese país por muchos años, George Soros está metido, y lo interesante aquí es que lo que empezó como una protesta por un aumento de los precios de gas, eh, en cierto sentido comprensible, porque por las reformas liberales que introdujeron en Kazajistán, por recomendación de Tony Blair, porque él como asesor recomendó exactamente eso, aumentaron dramáticamente los precios y por supuesto la gente fue a la calle. Bueno, todo eso muy bien por un día o dos, pero luego con una coordinación asombrosa a través de los medios sociales, empezaron a haber no solamente manifestaciones en muchos países, sino una violencia inimaginable, francamente, de meras protestas, con la clara intención de producir muertos y ataques y violencia y todo lo demás, cosa que ocurrió. Muy pocas veces en las otras revoluciones de color hemos visto una transición tan rápida de protestas hacia una violencia con la intención de tomar el poder. Pero la intención aquí no es tomar el poder. La intención es producir una movida rusa, no dejarles opción, sino esa para tener la justificación para decir, ya ven, les dijimos, los rusos son agresivos, autoritarios, ellos son el peligro, tenemos que imponer las medidas de sanciones económicas que le habíamos dicho. Y claro, lo que hay en Kazajistán son varias cosas. Primero, el 40% de las exportaciones de uranio del mundo entero proceden de ahí. Pero más importante todavía es el hecho de que el cosmódromo de Rusia está en Baikonur, en Kazajistán. Eso desde tiempos soviéticos. Es una ciudad entera que se alquila a Rusia, pero está en territorio de Kazajistán. Ahora, Rusia no puede permitir que eso caiga en manos de un gobierno antirruso. Es más, le preguntaron a un alto dirigente de la Duma de Rusia, con el nombre de Kalashnikov, y él dijo, no, ahí no va a haber un gobierno antirruso, eso de ninguna manera lo podemos permitir. Inmediatamente Roscosmos anunció medidas extraordinarias de seguridad en torno a Baikonur, pero imagínense, o sea, si quieren pensar qué tan importante es Baikonur para Rusia, piensen en Sebastopol, el puerto, la base naval en Crimea de Rusia, que es su acceso al Mediterráneo. Entonces, no hay manera alguna en que Rusia puede permitir que la flota naval y submarina de Rusia tenga ese acceso cerrado. Yo diría que Baikonur tiene el mismo significado estratégico. Entonces, esto es lo que está detrás de lo que está ocurriendo en estos días. Pero la intención, como les digo, es crear la justificación para tener una secuela preplaneada por parte de los británicos de acción y reacción. Ahora, lo que tienen pensado es lanzar una serie de medidas de guerra económica parecidas, pero a mayor escala, como la que estamos viendo en Afganistán. Lo de Afganistán es genocidio que ya está en curso, de 23 millones de personas que van a morir de hambre y de frío este invierno, y ya estamos en invierno, ya es enero, y esto según la denuncia de David Beasley del Programa Mundial de Alimentos, que dice que simplemente estamos viendo que este genocidio está ocurriendo ante nuestros ojos y no se está haciendo nada para pararlo. Y esto es intencional, esto es un maltusianismo intencional, y no solamente es el congelamiento de los depósitos del Banco Central de Afganistán, que están en Estados Unidos, que es propiedad de Afganistán, sino el aislamiento total de Afganistán de todos del aparato financiero internacional y de todo el apoyo que recibían durante 20 años, porque no tenían economía casi durante este periodo de la guerra en contra de Afganistán.
y ahorita está en una situación de desesperación absoluta y total. Cuando le preguntaron a Blinken hace un par de semanas, el secretario de Estado de Estados Unidos, que cómo era posible que Estados Unidos permitiera que esto ocurra con Afganistán, hay que permitir que reciban su dinero, Blinken dijo, la culpa no es nuestra. Cuando hablamos con la gente del Talibán, les habíamos dicho que si ellos se adelantaban al cronograma y si no hacían las cosas como nosotros les decíamos que tenían que hacer, que esto es lo que iba a ocurrir. Ellos hicieron las cosas a su manera y ahora lo que está pasando es lo que se sabía, ellos sabían que iba a pasar y es lo que está ocurriendo. La culpa no es nuestra, es de ellos. Es decir, cualquier persona o país o grupo que se atreva a desobedecer los dictados imperiales van a sufrir las consecuencias de la desintegración y desaparición de su nación. Y en ese sentido, este modelo de Afganistán, este ejemplo sangriento que estamos viendo ahí, esto no va nada más en contra de Afganistán. Esto es lo que tienen prometido en contra de Rusia y de China, aunque más difícil lograrlo con China, por la naturaleza de su economía. Y eso es lo que pretenden hacer, porque si no pueden contra las armas nucleares rusas, y no pueden porque tienen armas hipersónicas y demás, aunque no hay que descartar el peligro de que algún loco, algunos locos decidan, no, es un bluff de su parte de los rusos, vamos a lanzarnos nosotros con una guerra táctica nuclear, pero fuera de eso, lo que van a hacer es que van a tratar de darle el tratamiento Afganistán a Rusia. Y eso es algo que tienen planeado por razones totalmente independientes de lo que Rusia haga o no haga. Es por el desplome de su sistema, del sistema financiero internacional. Ahora, uno de los aspectos donde este desplome se está expresando de la manera más terrible, como lo hemos estado advirtiendo por casi 2 años ya, es con la pandemia del COVID. Y esta nueva variante del Omicron, como saben, es una variante extremadamente contagiosa, mucho más que el Delta, y hasta cierto punto un poco menos débil en términos del daño que produce en cada caso, pero esa diferencia significa muy poco. Nos debe dar poco alivio ese conocimiento porque el número total de gente enferma ya está saturando los hospitales y las capacidades médicas de casi todos los países del planeta, con la excepción de China. A nivel mundial, el 4 de enero fue la fecha en que el mundo tuvo un número récord de nuevos casos de COVID, 2.594.900 nuevos casos confirmados. Uno de cada 3 casos, es decir, 1/3 de esos casos nuevos, están ocurriendo en Estados Unidos, el país disque más poderoso del planeta, pero no tenemos el poder o no tenemos la aptitud moral para sobrevivir, que decía LaRouche, para resolver un problema tan obvio y tan fácil en realidad como es una pandemia. Digo fácil porque lo único que se requiere son las medidas de sanitarios, medidas públicas y de desarrollo de infraestructura de hospitales y de vacunar totalmente a la población, que son parte de la plataforma tecnológica que ya tenemos, como se está viendo en el caso de China. Les repito lo que dije anteriormente. En Estados Unidos tenemos 600 más muertes per cápita que en China por COVID. Entonces, esto es de fácil solución si no fuera por los obstáculos de Wall Street y la City de Londres y la psicosis y la paranoia y la locura inducida en la población bajo condiciones de un desplome sistémico, a tal punto que mucha gente, grandes, importantes minorías, se les ha olvidado lo que son los conocimientos más básicos sanitarios
de salud pública que conocemos desde el siglo XIX, ni hablar del siglo XX, desde Pasteur hasta hoy. Con la oposición que existe a las vacunas, oposición inducida por, como ocurrió en el periodo de la peste negra del siglo XIV. Hay un desplome moral, cultural, científico y demás. Y digo que esto es de fácil solución comparado, por ejemplo, con problemas que también tenemos que son urgentes, que es el peligro de que un asteroide o un cometa choque con la Tierra, con el planeta Tierra. Se requiere un sistema de defensa estratégico, como dijo LaRouche hace años ya. Eso sí requiere avances de la plataforma tecnológica de todo el mundo, del planeta entero, que se puede lograr, pero requiere un avance de ese tipo. Entonces hay una situación ahora donde esto de la variante Omicron ya está causando una situación imposible y que hay un cambio de fase en esto. Ahora les quiero explicar lo que quiero decir con cambio de fase. En momentos anteriores de la pandemia, las medidas, bueno, nosotros dijimos y Helga Sepp-LaRouche propuso de inmediato lo que se requiere, un sistema mundial de atención médica o de salud donde se garantice y se logre el avance de la infraestructura necesaria en todo sentido, la construcción de hospitales, la producción de energía, de alimentos, de nutrición, de vivienda, de todo lo requerido para tener un sistema moderno de atención médica en todos los países y la distribución inmediata de vacunas a toda la población mundial, porque si no protegemos a todos, no protegemos a nadie. Detalles más, detalles menos, hemos seguido insistiendo sobre eso. Pero durante todo este periodo había gente que decía, bueno, no podemos lograr todo eso, pero podemos hacer alguna parte pequeña para tratar de aliviar o mejorar de la situación. Y en efecto, esas medidas parciales producían algún alivio quizás, pero sin resolver el problema de fondo. En estas primeras semanas de este año hemos tenido un cambio de fase, donde aún las medidas parciales de alivio no están ayudando con la situación, aunque sea de a poquito, sino que las mismas medidas de alivio están empeorando la situación que buscan aliviar. Esto es un cambio de fase. Esto es exactamente el porqué de la insistencia de LaRouche que se requiere una comprensión de Riemann y el modelo económico LaRouche-Riemann. Y tenemos que entender cómo ocurren estos cambios de fase, donde las leyes físicas o políticas o sociales que se aplicaban en un momento dejan de aplicarse cuando hay un cambio de fase de esta naturaleza. LaRouche lo describía de manera folclórica diciendo, no, pues un cambio de fase es cuando uno está manejando en su automóvil y cuando uno pisa el freno, en vez de que el carro se detenga, no se detiene, sino que vira a la derecha. Y uno agarra el timón y lo mueve a la izquierda y el carro frena. Es decir, eso es lo que está pasando. Un caso para que tengan una idea, las escuelas en Chicago, en Estados Unidos. El sistema de educación pública de Chicago es la tercera más grande de los Estados Unidos, tiene 330,000 estudiantes y los maestros, muchos maestros ahora han sido contagiados, igual que muchas enfermeras, muchos médicos, mucha gente, mucha policía, muchos bomberos, no pueden ir a trabajar sin poner en peligro a los otros trabajadores y en el caso de las escuelas, a los muchachos. Pero las autoridades de Chicago han insistido que, bueno, tienen que venir a trabajar y tenemos que abrir las escuelas para educar a los muchachos en persona hasta el momento en que el 40% de los maestros estén ausentes por razones de COVID, por 2 días seguidos. Ahora, esto es una cosa de locos, porque si hay 38% nada más, se va a mantener eso abierto. Lo único que va a pasar es que se va a contagiar a toda la población. O la regla que acaba de decidir la CDC de Estados Unidos, donde dejó la ciencia atrás, que decía que hay que esperar 10 días en cuarentena o aislamiento antes de poder entrar a la actividad.
Y eso obviamente está creando problemas de mano de obra, está creando todos los tipos de problemas. Entonces la CDC, en vez de actuar en base a la ciencia, actuó en base a cuestiones prácticas de la economía, dizque para aliviar eso, y decretaron que ya no van a ser 10 días, sino 5 días. ¿Por qué? Porque los primeros 5 días son los que cuando uno tiene el mayor contagio. Bueno, sí, el mayor contagio, pero ¿cuánto queda después? ¿40, 30%? Nada más. Entonces, estas medidas parciales que supuestamente alivian la situación, empeoran la situación. Hemos entrado a un cambio de fase y esto es producto de la desintegración sistémica, como en el siglo XIV. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, este es el año de la RUSH en todo sentido. Tenemos que garantizar que las medidas y el conocimiento conectado a la RUSH se conozca en el mundo entero. El movimiento de jóvenes de la RUSH es una parte fundamental de todo este proceso. Vamos a tener más noticias, más propuestas al respecto dentro de poco, pero el sábado que viene vamos a iniciar el año con una clase de Helga Seplar-Rush sobre Avicena, el gran filósofo y médico del siglo X, del mundo islámico, del Renacimiento islámico. Esa es una clase para jóvenes, pero luego lo vamos a hacer público después. Esta es lo que Helga ha llamado Operación Avicena, es la solución a la crisis de Afganistán y mundial en torno a la cuestión de la salud. Entonces, también quiero recomendar y proponer que se difunda al máximo esta cronología que les decía sobre el peligro de guerra. Caminamos sonámbulos hacia una tercera guerra mundial termonuclear y lograr que esto se conozca en todos los círculos de poder de Latinoamérica, en España, en los países de habla hispana, en todo el mundo, para que se reconozca cuál es el verdadero peligro. También tenemos que difundir al máximo el programa de emergencia para abordar COVID en base a un programa mundial de salud que simplemente es parte de todo el programa de reindustrialización y de cambio de paradigma que el movimiento de la RUSH siempre ha propuesto. Parar el genocidio de Afganistán forma parte de toda esa propuesta. Y luego, por seguro, hay que garantizar que este año sea el año en que la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda, por fin llegue a Iberoamérica. Han habido intentos, hay gente que se ha sumado a eso, pero tenemos cambios que están ocurriendo, cambios mundiales. Tenemos el cambio en Nicaragua, muy importante, donde por fin decidieron que iban a romper con Taiwán, salir del siglo XX y entrar al siglo XXI, reconocer a China e inmediatamente adherirse a la franja y la ruta. Esto es excelente, muy importante. Tenemos un cambio de gobierno en Chile. Afortunadamente perdió el candidato de la Mont Pelerin, el candidato de Wall Street, y ganó Boric, que es potencial y nada más que eso. No podemos avalar todo lo que ha dicho Boric ni lo que va a hacer, pero existe la posibilidad y la necesidad de que se asocie con Bolivia, con el gobierno argentino de Fernández, con López Obrador en México, con los países centroamericanos, con la franja y la ruta, y que eso llegue a Iberoamérica, y con lo que también tiene que ser en este año un cambio de gobierno en Brasil, porque con Brasil se puede lograr, sin Brasil no se puede. Entonces, y eso lo sabe el enemigo también. La victoria de Lula en las próximas elecciones es algo de importancia fundamental. Tenemos que ayudar a crear las condiciones continentales, no simplemente decirle a la gente, bueno, ojalá y gane Lula. No, para promover el programa económico de la franja y la ruta y garantizar que todos nuestros países se asocien a eso, que los gobiernos tengan la fuerza y la claridad para moverse en esa dirección, como parte de asegurar que este año del 2022 sea realmente el año del Innova Rush.